declara que no se impondrá el estado de sitio en el país. La declaración de García Barragán de que no se impondría el estado de sitio quiere decir que había el riesgo, ¿no?, de que se hubiera podido ordenar efectivamente un estado de sitio. Pero pues, yo creo que eso habla bien del general García Barragán, ¿no? Es decir, de contra quien hubiera podido solicitarlo, me parece que es una actitud congruente de los militares, por lo menos de las últimas épocas, de decir no, nosotros somos leales a la República, somos fieles al presidente y son ellos los que gobiernan. Pero tras eso sí, donde tiene que salir y hacerlo explícito es porque sí existía el riesgo. Además, no debemos olvidar quiénes piden la intervención del ejército desde fechas muy tempranas. Lo pide Corona del Rosal. Entonces, si uno pone un poco más de atención hacia esos datos, se da uno cuenta que Corona del Rosal, junto con este grupo de militares, fue tejiendo fino. Las Fuerzas Armadas en las naciones latinoamericanas en general no son entes monolíticos, tienen distintos grados de profesionalidad y de internalización de los principios constitucionales. En el caso de México, muy particularmente, porque México y las Fuerzas Armadas mexicanas traen un bagaje histórico con respecto a los Estados Unidos que ningún otro ejército latinoamericano ha tenido. Es decir, no ha habido un ejército, una nación latinoamericana que haya sufrido de manos de los Estados Unidos. Bueno, han sufrido muchas cosas, Colombia con Panamá y todo eso, pero una mutilación del orden de magnitud de más de la mitad del territorio nacional, no. Al menos 3 versiones indican que el embajador Fulton Freeman ofreció a García Barragán el apoyo de Washington para encabezar un golpe de Estado. El general Alberto Quintanar declaró en 2004 que la CIA promovió y ofreció asesorar un golpe de Estado y buscar adeptos en el ejército mexicano. No me extraña lo del intento de dar golpe, porque yo lo que quiero es deshacerse de un gobierno que tiene estas características de política exterior y de política económica. Eso quieren quitarlo. Lo logran después del 82. Lo empiezan a lograr con la negociación de la deuda, por medio de instrumentos esencialmente económicos, de inteligencia económica. La vieja guardia de los militares, ¿no? Es decir, estos que habían sido partícipes de la revolución de 1910 y más que eso, de hechos de armas desde con el general Calles, etcétera, sí tenían una idea muy clara del peligro que representaba la CIA en los asuntos internos de México, porque ellos lo vivieron. A pesar de que el papel de la CIA en el conflicto de 1968 ha sido desestimado, un antiguo agente de esa central, Philip Agee, en el libro La CIA por dentro, ofrece pormenores de la presencia de esa agencia en México. La estación de la CIA en México era la estación más grande en América Latina. Y no me acuerdo cuántos empleados hubo, pero lo que me acuerdo vagamente era como 35. Sin contar algunos fuera de la embajada, como este equipo de apoyo para la DFS. Pero hubo otros grupos o individuos también bajo cobertura no oficial. Y cuando digo no oficial, quiere decir que estaban ahí como profesor o como artista o como cualquier cosa que no tenía que ver con la embajada, hasta turista, o hombre de negocio, lo que sea. Y esta gente, bajo cobertura no oficial, estaban haciendo distintas tareas, de acuerdo con la misión de la estación. Entre abril y diciembre de 1968, Humberto Carrillo Colón, consejero y agregado de prensa de la Embajada de México en Cuba, desarrolló labores de espionaje para la CIA y fue descubierto por la inteligencia cubana. Carrillo Colón fue enviado a La Habana por el secretario de Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores,
y coordinaba su labor de espionaje con el secretario particular de Díaz Ordaz, Joaquín Cisneros. En un mensaje interceptado el 3 de octubre de 1968, Carrillo alude a los sucesos de Tlatelolco y comunica que el presidente ordenó la captura de los líderes, pero los ejecutantes se excedieron. Informa asimismo que Díaz Ordaz tenía la certeza de una intervención estadounidense sobre texto de la incapacidad del gobierno mexicano para combatir el comunismo. El mensaje sugiere que Díaz Ordaz debería desenmascararse y decretar la suspensión de las garantías individuales, fusilar sin previo juicio a los líderes estudiantiles y permitir cateos y detenciones sin orden judicial. Sección de Sociales del diario Excelsior, 24 de diciembre de 1962. Una fotografía da cuenta del enlace de Janet Graham y Winston McKinley Scott. Los novios brindan con el presidente de México, Adolfo López Mateos, testigo del enlace, junto con su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. Winston Scott fue director de la estación de la Agencia Central de Inteligencia en México, la CIA, entre 1956 y 1969. López Mateos era agente al servicio de esa central. En 1960, el presidente de México financió la invasión de Bahía de Cochinos, Cuba, y cumplía los caprichos de esa agencia. Winston Scott reclutó en los niveles más altos del gobierno mexicano a un total de 12 agentes. El nombre codificado para su red de espías fue Litempo. Gustavo Díaz Ordaz era Litempo II. Uno de sus sobrinos, de nombre Emilio Bolaños, era Litempo I. Fernando Gutiérrez Barrios era Litempo IV y Luis Echeverría, Litempo VIII. Ni a Díaz Ordaz ni a Echeverría se puede llamarles informantes. Hubo intercambio de información, pero un informante es un término que normalmente implica a alguna persona a quien paga un salario para sus informaciones. Y eso no fue el caso ni con Díaz Ordaz ni con Echeverría. Y Winston Scott tenía que obrar con mucho tino con Echeverría. Su relación con Díaz Ordaz, que databa de los años 50, cuando era secretario de Gobernación, era mucho más de mayor confianza y íntimo, y eran como compas. Díaz Ordaz consiguió entradas a la inauguración de la Olimpiada con los mejores entradas posibles que le dio Díaz Ordaz, y estaba sentado bastante cerca de Díaz Ordaz mismo. Y así que Scott y Díaz Ordaz tenían una relación muy íntima. Y si no me acuerdo mal, yo creo que esto consta en el libro, que en algún tiempo el CIA, a pedido de Scott, compró un carro
pudo haber sido un Ford Mustang o algún tipo de carros deportivos.